Hugo, por favor, adelante. Gracias. A mí lo que me quedó grabado de lo que escuché es la frase: somos chispas errantes. Chispas que hemos surgido, y todos lo sabéis, ¿no es cierto?, hace tanto tiempo, que ya para nosotros es algo que ya no existe. Y sin embargo, me veo, y nos vemos, y los veo a ustedes, y nos vemos todos unidos en un punto, en este proceso que llamémosle evolutivo de nuestra propia chispa. Y créanme que me siento desorientado. ¿Por qué? Por las limitaciones que cada uno se impone a sí mismo en este proceso de comprensión, de entendimiento de qué es la divinidad, qué somos nosotros realmente, cómo nos comportamos. Revestimos una materia que es nada más que un disfraz, lo que realmente oculta lo que somos en realidad a los ojos de otros. Y al sentir en mí mismo la posibilidad de estar en la escuela del maestro Veritas, que es verdad, de nuestro, digamos así, de nuestro instructor también, que lo reconocemos por el nombre de Gaudis o de Melchor Lloret, mi corazón me permite entrar lentamente en mí mismo y reconocer lo que es mi verdad deformada por no tener la capacidad de dominar y controlar este batallar diario que nos impone este peregrinaje hacia la eternidad. Si somos eternos, es cierto, pero ¿qué eternidad? ¿En qué somos eternos realmente? En sentir y desear sentir en uno mismo lo que es la capacidad de amar, la capacidad de querer, la capacidad de ser justo, de ser equilibrado en nosotros mismos, no en el prójimo, porque cada uno siente y sentimos de muy distinta manera. Tenemos sí un ideal común, que es alcanzar la lucidez espiritual necesaria para continuar el camino en condiciones más favorables para nuestro espíritu y poder llegar a esa frase del Cristo: amar por amar es agua que no conocen los hombres. Amar por amor es agua que solo beben los dioses. Es mi frase preferida, porque es mi verdad. Pero ¿cuánto, a pesar de todo lo que nos están brindando y dando nuestros instructores, nuestros hermanos mayores, cuánto hacemos lo posible para cumplir, ¿no es cierto?, o por estar dentro de los límites de lo que es lo correcto y lo incorrecto, de lo que es justo e injusto, en relación con uno mismo y en relación con nuestros hermanos de evolución? Son preguntas que me hago siempre, y no preguntas que me hago siempre por curiosidad, sino porque están en mí mismo
el saber y comprender los errores que uno comete o ha cometido y comete todavía. No quiero ser agurero, es decir, como que buscamos pensar siempre en lo negativo. No, en absoluto. Justamente el pensar siempre en lo positivo es lo que nos permite avanzar un poquito más, sorteando los escollos que vamos encontrando a nivel del sendero que el Divino Maestro trata siempre de que los superemos con holgura, con franqueza con nosotros mismos, no justificándonos en nuestros tropezones, sino al contrario, a través del dolor que nos causa esos tropezones, le decimos la palabra dolor. Podemos buscarle que sale otra palabra que no sea tan drástica, ¿cierto? Pero es la única manera que en nuestro idioma podemos comprender y saber cuál es la verdad, cuál es nuestra verdad, que es aquella en que por lo menos podemos ir limitando esta personalidad humana que a veces tanto nos abate, que aparte que a veces tanto nos desorienta y que a veces no tenemos la voluntad de limitar los pensamientos y por ende a veces las acciones de todo aquello que perjudica a nuestro espíritu. Qué hermoso es que cuando terminemos esta jornada nos demos cuenta que se nos abren las puertas del santuario interior para que podamos entrar a nuestra esencia, que las luces que hay en él nos iluminen. Qué belleza de poder sentir en nosotros mismos que es Dios. Dios no es una entidad, es una vibración, es una energía, es una parte que nos regala la divinidad para hacernos sentir y comprender y darnos la fuerza de continuar este camino, este sendero, a pesar de todos los tropiezos que tengamos, a pesar de todo ello, pero nunca claudicar de nuestra propia voluntad, jamás claudicar, jamás, porque ello nos permite continuar en el camino, por más dificultoso que sea, por más doloroso que sea, pero que nos une esa fortaleza tan grande en el cual el concepto de que somos hijos del Creador, creaciones del mismo, nos protege y nos lleva a comprenderlo y a sentirlo en su grandeza, en su grandeza. Nos regala en el planeta, por lo menos en el planeta donde nosotros estamos experimentando en este momento, las bellezas del color, las bellezas de la armonía en lo que nosotros ven de la naturaleza, la belleza de vernos unos a otros y saber que todos somos uno y por ello jamás, jamás juzgar a nuestros compañeros, jamás, porque nosotros o a nosotros también muchas veces los que son actualmente nuestros actuales maestros jamás nos han juzgado
sino que al contrario, han fortalecido nuestra fe para que superemos nuestras debilidades humanas, humanas. Es lo que siento en este momento. Gracias por permitirme expresarme. Lo que sí es que sinceramente deseo profundamente llegar al corazón de todos ustedes, para que mi corazón se regoce en sentir la calidez humana de un hermano que compartimos la misma batalla interna, un hermano en el cual también está luchando consigo mismo para superarse a sí mismo. Gracias por todo. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. El Monte de los Genios es el tema de esta reunión. Mauricio, por favor, adelante. Hola hermanos, buenos días. Esta lectura que hemos podido compartir en Moisés, que está al final del libro, que si recordamos es el monte de Kilimanjaro o el monte de los genios, donde tienen la posibilidad Moisés de llegar hacia sus faldas y saber que existe un misterio en la parte de arriba. Personas que suben que nunca bajan, luces que se ven en la noche. Y bueno, se da el ascenso que la ley permite que él suba hasta allá y se encuentra con los que eran los, digámoslo así, los discípulos de Numú, que eran espíritus básicamente de 3 legiones que estaban preparando el terreno para la llegada básicamente del dictado supremo, ¿no? Era allí en ese lugar es donde se va a dar el dictado, o sea, donde se va a generar la energía que requiere Moisés para el dictado. Y bueno, naturalmente es una historia pues muy bonita y que creo que a todos nos gustó leerla mucho, pero cuando uno piensa en alguna enseñanza, en cómo eso se relaciona con mi vida actual y con lo que está pasando, pues naturalmente uno piensa en nuestros maestros, ¿no? ¿Qué ha pasado allí? ¿Qué estaba pasando en ese lugar? Igual muy parecido a lo que más adelante va a pasar en Moab, donde los espíritus más avanzados de la alianza del Cristo toman materia y se resguardan en los santuarios para 2 cosas. Preparar el terreno del avatar divino y segundo, para generar esta bóveda psíquica de protección para la humanidad. Protección que tendrán todos los discípulos que en ese momento estaban encarnados, todos los miembros de la alianza que encarnados en la materia estaban luchando por sobrevivir y por hacer un camino. Y naturalmente enfrenta uno en el día a día pues 1000 situaciones humanas, situaciones de un mundo que está en convolución, en una transformación muy violenta, que naturalmente lo sentimos todos, más sensitivos o menos sensitivos, sentimos lo que está pasando a nivel mundial, a nivel planetario, tanto astral como físico. Y naturalmente estamos ante uno de los momentos muy difíciles. Y ahí, muy parecido a lo que pasaría en ese momento con aquellos que estaban encarnados en la materia, luchando entre fuerzas planetarias y fuerzas personales. Su misma historia, su mismo mundo nos mueve. Ahora bien, ¿qué estaba pasando en el mundo etérico? ¿Qué es lo que no vemos nosotros? Igual que en el Monte de los Genios, igual que en Moab, igual que en muchos otros sitios, seres espirituales encarnados o desencarnados que nos protegen y nos guían sin saberlo. Y son nuestros guías de hoy. Hoy tal vez no tenemos un lugar, o no lo sabemos, un lugar físico donde ir, como Moab, un lugar físico como el Monte de los Genios. No existe, pero sabemos, y es algo que
es impresionante de sentirlo cuando uno lo ha podido experimentar, la presencia espiritual de nuestros maestros. Cuando se nos acercan y nos guían, cuando nos hablan, cuando nos muestran un camino. Y eso nos deja de sentir una sensación de que no estamos solos, de que no, a pesar de que nuestra vida, en lo que ven nuestros sentidos físicos, no hay nada, no estamos solos, nos acompañan. Tal vez en la noche que no recordamos, tenemos muchos encuentros entre nosotros, con ellos, y nos dan la protección psíquica necesaria para ayudarnos a sostener nuestro camino en esta hora. Tal vez algunos de nosotros tendremos o tendrán, no lo sabemos, que jugar un papel en algo que hoy no podemos identificar, que intuimos pero que no podemos identificar. Pues bien, ellos nos guían y ellos son los que abran nuestros caminos. Y a veces se nos olvida pedir y confiar en que así como desde arriba se velaba para tener un plan en la tierra satisfactorio, así mismo ocurre acá. Y así mismo va a ocurrir con nuestros maestros, que algunos ya tomaron materia, otros tomarán materia. Igual que el Monte de los Genios, que algunos bajaron con Moisés a ser parte de ese gran movimiento. Así lo veremos. Pero sin duda mi pensamiento, y para resumir mi idea de lo que para mí significa esta lectura, es el hecho de que tenemos la presencia espiritual de nuestros maestros, nuestros guías que, como dice bien Hugo, nos han acompañado en los momentos difíciles y nos acompañarán siempre, desde que no seamos tercos de querer caminar por nuestro propio criterio, porque naturalmente la materia nos oscurece y hay cosas que de pronto nosotros pensamos que son correctas, que no lo son, porque no vemos el plan original, no vemos lo que está más allá, pero ellos lo ven. Y si nos dejamos guiar por ellos, y si realmente estamos dispuestos a cumplir la voluntad de la divinidad, del maestro en nuestras vidas, con humildad, sin suponer que tenemos la verdad ni que tenemos lo que hay que hacer, la ley eterna nos va a llevar de la forma correcta. Y todos se lo hemos sentido. Creo que todos en esta llamada que hemos vivido un mundo espiritual hemos sentido que en momentos muy difíciles, de muchas dudas, se manifiestan nuestros maestros espirituales y nos hacen saber su pensamiento. Y siempre su pensamiento era el correcto cuando uno lo mira después, ya con los ojos de la experiencia. Eso es, hermano, lo que les quería comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Vicente, por favor. Paz y salud para todos. Encantado de veros y encantado de compartir este momento con todos vosotros. Es un capítulo que, creo que lo he dicho en alguna ocasión, polarizó mi atención de una forma atrayente al máximo, porque de alguna forma tenía una identidad con el capítulo. Hay cosas que leo y tengo que cerrar los ojos para procesar qué es lo que es. Dice, aquellos 39 anacoretas estaban divididos en 3 categorías, que eran guardianes potenciales y amadores, por decirlo de alguna manera. Habían acompañado al Mesías desde su jornada de Juno y le habían prometido firme alianza hasta el final de su mesianismo. Desde Juno hasta el tiempo de Moisés, y quizás hasta ahora prácticamente podemos decir, han sido 40 y tantos mil, 50.000 años. Y yo cierro mis ojos y digo, almas que se comprometen con el Maestro, una alianza, y dedican su existencia a una labor gigantesca, monstruosa, de beneficio para la humanidad. 40.000 años, miles de vidas, cientos o miles de vidas, encarnando en los mismos lugares, entregados a una causa que lleva al ideal, al sublime ideal del amor, que es la redención de almas, ¿verdad?
Entonces pero claro, yo ahora mismo, 40, 50.000 años comparado con la eternidad, quizás sea un suspiro, pero son esos miles de años que están ahí y que vivimos, como estamos viviendo ahora, los minutos, los segundos, los días y los años, para hacer una función maravillosa y gigantesca que es arrancar de las manos de las fuerzas contrarias almas que están enganchadas allí. Tenemos que considerar que este planeta es un planeta joven, donde podríamos decir, por decirlo de alguna forma, que es la casa de las fuerzas tenebrosas por el nivel vibracional. Una humanidad incipiente que viene y que tiene que desarrollarse. Entonces hay que combatir a estas fuerzas, hay que rescatar esas almas, cogerlas y llevarlas al camino de la luz, al camino del conocimiento, al camino del bien, por decirlo de alguna forma. Y yo creo que ellas lo sabían, porque eran seres de un alto nivel espiritual, una evolución avanzada. Ellos eran conscientes, y eran conscientes, estaban allí. Porque, como bien dice el texto, le habían prometido firme alianza hasta el final de su mesianismo. A mí personalmente me atrapa, me cautiva. ¿Por qué? Porque veo la gran función de la solidaridad, de la fraternidad, en beneficio de mis hermanos que vienen detrás mía. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? A mí me motiva, me estimula para continuar en una línea de conocimiento y de purificación que me lleve a ejercer esto. Porque yo me lo decía a mí mismo, ¿no? Yo cuando sea mayor quiero ser como tú. Le decía a los anacoretas, a mis hermanos anacoretas del monte Kilimanjaro. Y la verdad es que, como este capítulo en la obra hay, y cada uno se identifica con el suyo, ¿verdad? O sea, cada cual tiene su esencia, tiene su tendencia, su proyección, y lo que tenemos que hacer es, en base a esa identidad, potenciar lo que hay en el fondo de ella, potenciarlo e ir adelante. Esto, verdaderamente, el procedimiento que utilizaban cuando el maestro le pregunta al guardián, que era el hermano mayor de allí, de Kilimanjaro, ¿y qué habéis hecho con ellos? Y dice, oh maestro, ¿no fue siempre nuestro lema triunfar, el amor salva a todos los abismos? Y dice el guardián, la severidad camina a veces de la mano con el amor. La severidad camina a veces de la mano con el amor. Y así, de esa nupcia invencible, surge la gloria de la redención. Este es el modelo que utilizan ellos y que, bueno, es como una especie de anticipo que está aquí en la obra que ellos desarrollaron y que verdaderamente surtía su efecto, porque eran auténticas legiones de almas que ellos rescataban. ¿Y cómo lo hacían? También lo explican. Como eran seres de una evolución considerable, tenían el psiquismo desarrollado. Dicen, los encadenan fluídicamente, dejándoles inmovilizados. Y poco a poco van entrando en razonamiento y luego no quieren apartarse de nosotros. Claro, cuando ven la vida en un estatus que está rodeado de tiranía y de mal, y después comparan el desarrollo de sus vidas con estos hermanos, lógicamente yo creo que no tienen para ellos parangón alguno, ¿verdad? Entonces es una maravilla porque es la dinámica que lo hacen, y lo hacen con fe, con confianza de que eso va a salir bien. Y vivían allí en el monte Kilimanjaro, encarnación tras encarnación, ¿no? Como dice aquí,
venían encarnando y reencarnando sucesivamente en este lugar para poder desarrollar la labor que estaban haciendo. Bueno, esto llevado al tiempo de ahora, poco no va, a mí poco más me va a servir, o sea, me va a servir lógicamente en mi vida de ahora para volcarme más en mi trabajo interno y proyectarme con más fuerza a lo que deseo ir, donde deseo ir, que lógicamente ya los maestros lo saben, supongo, porque es el sentir mío, es mi esencia la que está presente y es un motivo de vida para encauzar o para redirigir las partes anómalas, las partes equivocadas, a través del vencimiento y a través del conocimiento y a través del sentimiento que te ofrece poder ayudar a los demás. Entonces, si es algo que te estimula, que te lleva bien, pues a mí personalmente no necesito más. Entonces, yo que he leído este capítulo varias veces, que nunca reparé en ello, y sin embargo en un momento dado lo leo y me paro. Y digo, uy, esto no lo había yo leído antes. Sí lo había leído, Vicente, pero lo que no te habías dado cuenta es que tu sentir ahora, tu conciencia ahora es más amplia y tu conocimiento te identifica con lo que verdaderamente llevas dentro, y este capítulo para mí pues surte ese efecto. Procuro no llevar a cabo acciones de justicia que no me corresponden ni me competen, como bien dice nuestro Pangrave, ni enjuiciar a nadie, porque no es mi momento, pero sí es el momento de prepararme para llegar a ser lo que ilustra este capítulo. Es un contenido que de alguna forma, como siempre digo, me habla de cómo la divinidad establece sus herramientas, sus articulaciones, sus mecanismos para que una humanidad incipiente venga desde cero. Hayamos llegado a este punto que estamos ahora, después de 50.000 años, hayamos llegado a este punto de conciencia y donde los seres a base de encarnación hemos conseguido superar muchos obstáculos, de caernos en pozos, salir, volver a ir adelante y así sucesivamente hasta que verdaderamente, bueno, la conciencia te permite de alguna manera llegar a tomar el pulso de la vida en su justo contenido. Al menos así lo siento para mí. Y estos hermanos anacoretas, a los cuales los tengo puestos en mi lista porque quiero conocerlos, si algún día me los permiten, pues a lo mejor allí los conozco, ¿verdad? Cuando hablan de las divisiones que hay, guardianes potenciales y amadores, cuando definen a los guardianes, dice proteger y velar a quienes quieren y piden. Esto es muy importante, porque siempre me reparo en ello. Proteger y velar a quienes quieren y piden, porque hay muchos que dicen que no quieren nada, ¿no? Que ellos son autosuficientes, que van adelante, que tienen manera. Con lo cual, que Dios te bendiga, hermano, adelante. Pero siempre tenemos que tener en cuenta este dato, a quienes quieren y piden. Los potenciales, que son dominar a los rebeldes que arrastran multitudes, y los amadores, amar con amor sublime y heroico, aún lo que no merece ser amado. Entonces, esta grandeza que encierra este capítulo, nuestro amado y divino maestro Moisés la demostró hincando sus rodillas en el suelo y poniendo su frente en el polvo para dar gracias al Altísimo, al Creador, porque le ha permitido conocer cómo se viene desarrollando todo y cómo las almas que se habían comprometido con él están allí, cumpliendo con el objetivo que supuestamente se habían comprometido con él, la alianza que habían hecho con él. Y el maestro lloró y se abrazó al hermano mayor, al guardián,
porque verdaderamente entendió la grandeza de la creación y la grandeza de las almas, que van por derecho y van seguras de sí mismo, afianzadas en el conocimiento, en la luz, y que lógicamente él los llevaría, como dice aquí, me seguiréis en descanso, porque después le dice, y bueno, ¿y después qué pensáis hacer? O sea, y después, te dice el maestro, y dicen los anacoretas, esperar que nos designéis una nueva misión que cumplir, le contestamos. O sea, después de 50.000 años que estoy aquí, entregado, espero que me mandes otra misión. Y el maestro abrió los brazos y dijo, me seguiréis en descanso a mi estrella nativa, al amado hogar de nuestro padre Cirio, pidiendo su bendición si juzga nuestro deber cumplido. Guardianes potenciales, amadores, iremos a conocer al padre Cirio. Y entonces esta maravilla, pues a mí personalmente me motiva mucho, me encandila, me encanta. Bueno, y ya no me quiero enrollar más porque hay personas que quieren hablar. Entonces, pues nada, esto era lo que yo quería decir, lo que quería poner. Un abrazo para todos. Gracias, Vicente. Muchas gracias. Este capítulo donde vemos cómo las almas que siguen al maestro están reencarnando y reencarnando por miles y miles de años. Esta parte de ese mundo, el país de Kush, en Etiopía, a donde llegaron los hermanos Keril y Kinde, huyendo del hundimiento de la Lemuria, que eso fue algo que debió de haber sucedido entre el maestro Numú y el maestro Anfión. Y todavía el hundimiento de la Atlántida entre el maestro Abel y el maestro Antulio. Y ahí están miles y miles de vidas trabajando silenciosamente para poner un grano de arena y logre cumplirse ese ideal hermoso del divino maestro, del Mesías, que es la idea de la divinidad. Si yo puedo entender un poquito eso, obviamente que me ayudará muchísimo para saber que la eternidad de la vida espiritual es inmensamente hermosa y se pueden hacer cosas hermosas siempre y cuando el alma se mantenga dentro de la ley. Porque si el alma se mantiene dentro de la ley, obviamente por voluntad del Padre siempre tiene esa ayuda que le quita esos golpes que a mí cuando me iban a pasar cosas que veía inminentes y de momento se arreglaba, mi frase era, qué suerte. No, son los maestros que de una u otra manera están trabajando para esas almas. El trabajo que hacían silenciosamente estos grandes maestros, yo no los puedo llamar de otra manera, los que estaban en ese monte, de luchar contra estas fuerzas con las cuales tenemos que respetar y tenemos que amar, tenemos que tener mucho cuidado con ellas, no las conocemos, el respeto sobre todo, no pensar que porque hacen eso son malas. ¿Cuánto tiempo es posible que yo haya estado haciendo eso también? No lo sé. Es incomprensible para mí estos conceptos de conocimiento. Esmeralda, por favor, adelante. Buenos días a todos.
Buenas tardes. Bueno, yo voy a solamente expresarles lo que el sentimiento que me produjo y la idea que se me forjó en mi corazón, que fue la fraternidad. Es un capítulo muy intenso, tiene mucho conocimiento y tiene despierta mucho la sensibilidad, bueno, por lo menos a mí. La fraternidad en todo lo que expresan, desde el maestro Moisés hasta pues los anacoretas. Los anacoretas dejándose ellos reencarnar y seguir ayudando solamente en lo material que decimos y pues vivimos el día a día, punto. Y no nos vamos más allá de lo que es y es todo el plano espiritual que está trabajando día y noche incansablemente por cada uno de nosotros para apoyarle al Padre, al Maestro Jesús en su encomienda, y es salvarnos a todos y ayudarnos a avanzar y a estar más limpios cada vez y llegar a refundirnos con el Padre. Ellos lo tenían claro, los anacoretas, y ellos lo hacían en silencio y apoyando solamente el camino del Padre Celestial y del Maestro Jesús, que en ese momento era Moisés. Y aquí el Maestro a Elohim, cuando le dice a Moisés que no tema, porque pues sí, esta humanidad está corrompida y hemos llegado a lo que hemos llegado en ese tiempo. Y le dicen que no está solo, que no está solo, que esa humanidad, que sus sacrificios serán recompensados y que esta humanidad se cubrirá una red de plata que nos unirá y nos mantendrá hasta el final de los tiempos, para que Él nos hace una promesa. Yo ahí lo siento, pues obviamente estos son los finales de los tiempos y así yo lo siento como la promesa en que el amor del Maestro triunfará por encima de cualquier cosa y que el trabajo de Él será del agrado entero del Padre Celestial. Entonces era esa fraternidad, ese amor, esa ayuda entre todos, que eso el Maestro de Elohim pues le brindaba a Moisés en ese momento y lo llenaba de fuerzas para continuar y para decir, no se preocupe que aquí estamos. Y eso, lo mismo del Maestro hacia nosotros, hacia los maestros y los maestros hacia nosotros y todos, entre todos, porque todos somos energía y todos somos parte de Dios y todos somos esa fuente hermosa, bonita de la que llaman la chispa divina, y todos somos eso, todos somos uno solo, pero nosotros no lo entendemos aquí en la materia. Entonces, esa fraternidad, ese amor, ese apoyo, esa lucha, que aunque con severidad y con elementos que nosotros no conocemos, yo solamente trato de vivir a lo que los libros me llevan y me trato de imaginar cómo pudieron haber sido las cosas. Ese era mi comentario. Gracias a todos. Buen día. Muchas gracias, Esmeralda. Lector Rubio, por favor, adelante. Sí, buenos días, hermanos. Quiero compartir un poco y también expresar lo que he escuchado de esta enseñanza. Y pues nada más quería mostrar cómo a veces la forma en que ellos, los maestros, dedican todas sus vidas, a veces alejadas del mundo, que para los ojos humanos pues pueden ser sacrificios, renunciamientos grandes, donde están dedicados precisamente al bien común de todas las almas, y es algo heroico que, si bien nosotros podemos imitar aún en nuestros círculos aquí en la sociedad, donde a veces nos arrastra tanto las comodidades, los placeres y bueno, esa
esa vida de los maestros es una constante enseñanza a nuestra alma, donde en este mundo de ahora que es tan competitivo, que tienen a la competencia, ser un alma competitiva, lo tienen en un pedestal, en donde tienes que ser el mejor para poder llegar a donde tú quieres, y esos maestros nos dicen cómo en la humildad y en el sacrificio por las almas humanas nos enseñan a llevar una vida, como dicen, modesta, una vida sencilla, sin, claro, menospreciar los bienes que la divina providencia nos da, pero siempre tener en nuestro corazón ese sacrificio, ese renunciamiento que todos, yo creo, en algún momento, llegada la hora en que nuestra conciencia entienda estas verdades o esta verdad única que es grandiosa. Y bueno, la palabra que me viene es la cooperación. Son cooperando todos. Es un ejemplo que a veces aquí en comunidades pequeñas o en el trabajo, en círculos sociales, es muy difícil que todos tengan un mismo sentir, porque se mezcla con nuestros intereses, nuestros deseos humanos. Sin embargo, teniendo una conciencia, tratando de imitar a esos maestros desde nuestra originalidad, obviamente, desde nuestro ser, podemos, con una conciencia cooperativa, siempre podemos salir adelante. A veces en los trabajos a uno le exigen, pero teniendo una conciencia nosotros podemos estar bien centrados, que tienes que ser más que aquel, más que el otro, y que si eres menos estás siendo relegado, estás a lo mejor condenándote a estar siempre abajo. Sin embargo, acá es diferente, y esto podemos llevarlo, esta vida espiritual de la que aquí se habla, podemos llevarla a nuestras vidas y sin dudar, sin ninguna duda, saber que eso es lo correcto. Ser cooperativos, no ver a nuestro hermano como alguien a quien tienes que vencer o alguien al que tienes que mostrar lo que tú eres, simplemente ofrecérselo a la divina potencia todas nuestras acciones. Y bueno, en este pasaje que veo que Moisés sube a esa montaña donde se encuentra con maestros que están trabajando para cada una de las almas que están en el mundo. Y bueno, es una gran enseñanza y que todos la llevemos en nuestro corazón. Esa es mi participación. Gracias. Muchas gracias, lector. Aris, por favor, adelante. Hola a todos. Bueno, una parte que me interesó de lo que hemos leído es algo que estamos viviendo actualmente en muchos de nuestros países, sobre todo en Latinoamérica, donde la fuerza de las instituciones pues, es muy débil todavía. Y muchas veces nos cuestionamos cómo es posible que tengamos dirigentes que más que ver por su pueblo, pues ven únicamente por su beneficio. Y hoy nos encontramos, pues amanecemos todos los días con noticias de que la probabilidad de una tercera guerra mundial es alta. Vemos como países como México, por ejemplo, que estamos sumidos en la incertidumbre de qué nos va a pasar en el día a día con el gobernante que tenemos actualmente. Y muchos otros países de Latinoamérica también viven el empuje de la inconsciencia. Entonces aquí nos describe que esta legión de fuerzas oscuras, desde el principio de los tiempos, se ha ocupado de trabajar con reyes, caudillos, pontífices y de los más altos dignatarios, que muchas veces llegan con una alta dosis de soberbia, falta de humildad y con el afán de beneficiarse del puesto, y sucumben más fácilmente a las acciones de esta legión de fuerzas de la oscuridad. Y esas acciones llega un momento en que arrastran a pueblos, corrompen civilizaciones y los sumen en la oscuridad. Entonces, bueno, eso me hace recordar que estamos en un planeta de expiación y que es, por decirlo de alguna manera, el modus operandi que la divinidad tiene para ir acercando a las almas, vida tras vida, hacia el sendero de la luz. Entonces, por un lado, no temer
Esto es parte de cómo está diseñado nuestro planeta y cómo la acción de pequeños polos, pequeñas luciernaguitas dispersas por el mundo, tratan de contrarrestar la acción de estas legiones que pareciera en algunas ocasiones, como lo que hemos vivido en las diferentes guerras mundiales y a lo largo de la historia de la humanidad, ahorita nosotros que pareciera que se levantan las oleadas de amenazas por todos lados, pues que el amor lo vence todo, tarde o temprano. A lo mejor no somos testigos de ello, de cómo estos dirigentes van cayendo uno a uno. Si leemos la historia, todos han sido tronchados, ¿verdad? Todos han sido derrocados, pero puede ser que no lo veamos como decía ahorita, pero tengamos la certeza, y eso es lo que me resulta de la lectura, de que pasito a pasito la humanidad se dirige a un cambio de vibración. Sabemos que estamos en la antesala de un cambio de vibración importante para nuestro planeta y que será un golpe para esas legiones de almas atormentadas que conforman esas fuerzas corruptoras de la humanidad actual y que ha estado presente en muchos de los eventos desafortunados que han arrastrado a pueblos hacia su debacle, ¿no? Esa era la participación que quería hacer y pues bueno, extender el mensaje de esperanza. Gracias. Gracias, Aris. Adelante, Rafael, por favor. Hola a todos. En este capítulo se nos dice de los anacoretas del Monte de los Genios. No obstante, la vida retirada que todos hacían, cada uno tenía heridas en su corazón y ansiedades en el alma. La materia es tiniebla, que ensombrece el espíritu. Cuanto más entregados a la vida espiritual, más dudas, más vacilaciones y sorpresas, más preguntas que hacer y más respuestas que esperar. Esto me conecta a la introducción que ha hecho Hugo, cuando decía cómo entender que todo es uno, que cada uno se lo pregunta a sí mismo. Hace una semana, Cande participaba también en una reunión en la que yo también estaba, y algunos de nosotros más, y también nos preguntábamos eso, ¿cómo que todo es uno? Todo es uno, pero ¿dónde queda el libre albedrío? ¿Dónde queda la particularidad de cada uno de nosotros? O sea, todo cuanto existe es el todo. Para mí, así lo entiendo. Todo es divinidad. Todo es perfección. Nosotros formamos parte de ella, pero aún no lo entendemos. Entonces, actuamos como pequeñas partículas pertenecientes a ese todo, pero con una libertad a nivel individual que nos permite ensayar todas las posibilidades que queramos. Nos permite poner en práctica todas las inquietudes que sentimos. Y como nos dice este capítulo, es la severidad de las consecuencias de nuestros actos los que nos permite rectificar, reflexionar y redirigir las direcciones hacia donde queremos ir. Es verdad que los altos dignatarios, las personas que tienen gran poder económico, político, social, los vemos sucumbir. Pero como decía Aris, pongamos una nota de esperanza, porque nadie puede comprar lo que nosotros no queremos vender. No es culpa de ellos. Cada uno de nosotros tiene su parte de responsabilidad. Vivimos en la crítica de lo que hacen otros y no nos planteamos esa parcela de responsabilidad que nos corresponde a nosotros. Esa nota de fe, esa nota de optimismo que Aris apostillaba, es esa a la que tenemos que aferrarnos, comprender qué es lo que tenemos que cambiar en nosotros como parte de ese todo. Porque nosotros pertenecemos al todo, pero con capacidad libre decisoria.
Hay una parte de la obra que dice, todo esto el Señor lo sabía y lo había querido y aceptado desde antes de su encarnación en este mundo, para entrar en posesión absoluta del reino de su Padre, para ser uno con Él. Le faltaba la última prueba de amor supremo, del amor llevado a lo infinito. Todos nuestros errores, todas nuestras vivencias nos llevan a las correcciones, a esa severidad de resultados, que cuando nosotros nos empecinamos, no es que nos dé un resultado nefasto con un error, sino cuando nos empecinamos en repetir una y otra vez, es necesario que recibamos el resultado de nuestra acción. Es esa reflexión, es esa experiencia que nosotros decidimos cómo la vivimos, de qué manera y cuántas veces, lo que nos va a llevar a esa unificación con el todo. El camino es largo, decía Vicente. Quizás más largo de lo que vislumbraba. Estaba hablando de 50.000, quizás más años, quizás más civilizaciones. ¿Por cuántos planetas? ¿Por cuántos mundos habremos pasado? Lo importante es aquí, ahora. Hemos tomado una línea, hemos encontrado un eje en nuestras vidas. Y ahora lo que nos corresponde es, con la máxima celeridad, para que no se convierta en severidad, poner nuestra mente en la línea que queremos seguir. El mundo es hermoso, está lleno de colores, decía Aris, está lleno de grandes propósitos, de cosas que nos enriquecen. ¿Por qué lo empobrecemos todo? ¿Por qué dejamos de mirarnos a nosotros mismos para buscar quién se equivoca? Y a lo mejor no se equivoca. A lo mejor es un elemento de justicia rectificadora. ¿Quiénes somos nosotros? Mientras no alcancemos ese estado de conciencia que nos permita ser una parte consciente del todo al que pertenecemos. Eso era todo. Gracias. Gracias, Rafael. Fernando Cuba, por favor. ¿Qué tal? Buenos días y buenas tardes a Europa. Este capítulo realmente es muy interesante y es muy importante. Desde la primera vez que la leí me impactó bastante y yo creo que hay que sacar algunas enseñanzas de este capítulo que es tan hermoso. En primer lugar, pienso que la belleza del lugar, las montañas, siempre todos los maestros, todos los discípulos del maestro siempre fueron hacia las altas montañas, en Lemuria, en Atlántida. Bueno, en la nueva configuración planetaria estaba África, Sierra Nevada en España, y bueno, y así podemos seguir enumerando N lugares. ¿Y por qué elegiría esos lugares? En parte de la obra dice, obviamente, para escapar de las aguas que inundaban todo el planeta en los determinados momentos en que el planeta pasaba por estas depuraciones. Y obviamente también para aislarse de todas las vibraciones que, bueno, en ese tiempo no había mucha gente, ¿no? Pero obviamente que las percepciones iban a ser mucho mejores en estos lugares. Entonces, empezando por ahí, desde mi óptica, como la entiendo, los maestros elegían muy bien los lugares donde iban a estar. Segundo, el Kilimanjaro, una gran montaña, y el maestro, con su gran ansias de conocer y con esas ansias de encontrarse a sí mismo, hace los esfuerzos denodados para poder llegar, ¿no? A un lugar tan inhóspito como era, no inhóspito, sino tan difícil de poder llegar. Lo tercero es la lealtad de los anacoretas, la lealtad de sus discípulos, que ya 50.000 años venían estando, desde 50.000 años antes estaban ya reencarnando sucesivamente, como ya lo dijeron mis antecesores. Pero lo que hay que rescatar de todo esto es que a mí lo que me impresiona bastante es esa fidelidad, esa conciencia
ese estado de conciencia, de poder ser perseverantes en la tarea, en la misión que el maestro les había encomendado. Esa responsabilidad de seguir adelante. Entonces, para mí, eso es impresionante, es admirable seguir viendo cómo esos anacoretas, esos maestros, lograron seguir encarnando vida tras vida, año tras año, y todo eso, ¿no? Entonces, para mí, solo pueden hacer esos espíritus que realmente están identificados con la verdadera misión de ser colaboradores del maestro, discípulos del maestro. Un cuarto punto, me preguntaba, es estas fuerzas contrarias que desde la formación del planeta siempre han seguido y siguen actualmente y seguirán haciendo daño hasta que este final de ciclo o este cambio que ya es eminente puedan ser erradicados del planeta, ¿no? Entonces lo que me sorprende es cómo estos anacoretas son antenas protectoras de todo el planeta. Entonces me preguntaba, cuando leí este capítulo, decía, ¿cuántas antenas hay ahora en el mundo? O sea, ¿en qué lugares del planeta, en qué lugares así tan inaccesibles pueda seguir habiendo este tipo de colaboradores incondicionales con un nivel de conciencia muy avanzado, que puedan seguir colaborando con el maestro para poder concretar el cambio de ciclo, concretar el cambio de vibración del planeta y poder de una vez por todas implementar el paraíso del maestro Yahshua, ¿no? Entonces, como conclusión, yo llego de que este capítulo nos enseña muchas cosas espirituales que es necesario saberlas para que uno pueda entender por qué se dan las cosas, por qué se dicen las cosas y por qué se da de esa manera, ¿no? Entonces yo creo que esa es una enseñanza muy valiosa y al final, ¿no? El maestro le dice, vamos a ir al otro santuario que está en otro lugar, ahorita no recuerdo el nombre, pero le dice, seguiremos en ese viaje, ¿no? Y lo importante que estaba en ley del maestro poder encontrar sus rastros. Gracias, hermanos, por escucharme. Eso es lo que quería comentarles. Gracias. Gracias, Fernando. Cuca, por favor. Buenos días y buenas tardes, amados y amadas hermanas y hermanos. Un placer estar aquí de nuevo a nuestra cita de amor y seguir aprendiendo, seguir estudiando, seguir compartiendo lo que nos sugiere. Bueno, me uno a todos los comentarios que habéis hecho sobre este capítulo y a mí lo que me toca más profundamente de todo es la fidelidad y la lealtad absoluta de los solitarios del Monte de los Genios, guardianes, potenciales y amadores, y su amor sublime y heroico para amar, como decía Moisés, aún lo que no merece ser amado. Y esta es la parte más difícil del amor, porque amar a los que nos aman está bien, es bastante sencillo, pero amar aún lo que no merece ser amado es un gran salto evolutivo. Porque nosotros también, seguro que hemos estado en ese lado en nuestras innumerables vidas. Hemos estado en la parte de no ser merecedores y porque alguien nos tendió la mano y nos amó, pudimos abrir nuestros corazones y no querer separarnos más del amor. Y esto es, toda la obra es un tesoro. Y cada capítulo, una joya, una perla del tesoro. Entonces, bueno, el otro día cuando estuve en casa de Hugo, me comentó que estaba leyendo El Monte de los Genios, pero que también se había ido un poco más adelante
y en cada uno de los capítulos, y que era, bueno, que es realmente conmovedor de ver las etapas. Y yo hice lo mismo, me fui yendo un poquito más adelante y voy a comentar un poquito, porque está todo conectado, sobre Moisés, maestro de almas, cuando justamente para subir al Kilimanjaro, pues lo van a acompañar Esen, su hijo adoptivo, y Ródano de Nairobi, entre otros. Y ahí me entretuve para compartir parte de esta fidelidad y lealtad absoluta, ¿no? En ese dolor que mencionaba Rafael, ¿no? Que aún estando allí como guardianes potenciales y amadores, cada alma tenía sus propias heridas. Y justamente el patriarca Gudela le comenta a Moisés, y Moisés lo percibe como Ródano, pues lleva como una gran tristeza en su corazón. Y había allí un misterio para entrar en alguna de esas heridas, ¿no? Que todos transportamos, ¿no? Y en ese gran misterio era que, bueno, él era un escriba fantástico al punto de que, un traductor extraordinario, al punto que Moisés lo acoge a Ródano como escriba y traductor. Y Moisés le dice, no hay misterio para quien ha conocido el misterio desde la cuna. Él mismo fue un hijo que no sabía quién era su padre, quién era su madre, que todo estaba absolutamente sellado. Y mirando el recorrido de estas almas que estaban ahí en esas montañas, ¿no? Todos, quien más, quien menos, había pasado por las tragedias de la vida, por los piratas que hacían los sacrificios humanos, por renuncias a tronos, que es una de las pruebas más difíciles, la del poder. Y en el caso del príncipe Udelga, incluso al hijo del dolor, que también vino por divina voluntad. Y me tocó mucho la oración de Moisés que hace para poderle ayudar. Padre mío invisible y eterno, que sea yo capaz de romper las cadenas que amarran las alas de estas dos psiquis, hijas de tu amor soberano. Porque estoy cierto de que ambas están destinadas por ti a dar vuelos muy altos en beneficio de todos los que aún no pueden volar. Y las dos me son tiernamente amadas. Y Moisés rompió las cadenas de aquellas almas que fueron siempre suyas. Ródano de Nairobi sería Pedro, su piedra fundamental. Y Gudela, detrás de quien había la renuncia como príncipe de Udelga, Ródano sería Juan, su discípulo joven y amado, el fundador de la primera escuela de maestros de almas, para la senda del Cristo, donde no existían ni ritos ni ceremonias, sino solo abnegación y renunciamientos exigidos por su única ley. Y podemos ver esa evolución que se hace tan inmensamente larga, como ya se iban preparando esas almas que iban a formar parte de los apóstoles. Y que hoy en día sabemos que tanto Pedro como Juan ya están en el lugar de ser como los pequeños Cristos para dirigir ciertos mundos, dando sus pasos ahí. Entonces, esa evolución que es tan tremendamente larga, medida desde el tiempo humano, en el no espacio, no tiempo del universo, puede ser algunas respiraciones también. No es tan tremendo como a nosotros nos puede caer encima como un peso tremendo, ¿no? Y entonces, bueno, pues la ofrenda absoluta, por ejemplo, del patriarca Yetro, de su amor paternal con los hijos de nadie, al punto de consagrar la mayor parte de su vida a proteger a los desamparados y aceptarlos como hijos y educarlos. Un hierofanto del séptimo sagrado. Y todos
todos habían pasado por tragedias tremendas y todos eran de la Alianza. Entonces, bueno, esto hace pensar. Y en relación con lo que comentaba también el hermano Fernando Cuba, ¿no? De los qué lugares, ¿no? Actualmente hay también este párrafo que dice: hay parajes de la tierra que la eterna ley parece haber destinado para el triunfo de la verdad, de la justicia y del bien. Y lo que ella define y quiere es y será siempre a través de los siglos y las edades. O sea que, a pesar de todas las tragedias y a pesar de todos los abismos, las devastaciones en que fueron aceptados ciertos lugares, ¿no? Todas esas semillas que fueron plantadas, antes o después, resurgen exactamente como el ave fénix de la leyenda. Entonces hay fe, hay esperanza de que todo tiene su sentido, todo tiene su sentido, toda experiencia por la que pasamos tiene su sentido y es exactamente la que hemos de vivir. Muchísimas gracias, un tiernísimo abrazo y muchísima gratitud a todos y a cada uno. Muchas gracias, Cuca. Aris, adelante, por favor. Muy brevemente, mencionaba ahorita Rafael sobre el misterio de que todos somos uno y cómo dentro de esa unidad cada quien puede ejercer el libre albedrío. No sé si nos alcanza el tiempo, invitar a Vicente, que es un ferviente lector de Pietro Baldi, donde nos muestra que dentro del libre albedrío que nosotros tenemos está circunscrito a un margen limitado, que aparentemente podemos hacer lo que queramos, pero siempre dentro de un, por decirlo, de un corralito, por decirlo de alguna manera, que la ley nos marca a cada uno de nosotros. Entonces, ciertamente es una ilusión que podemos estar separados y que cada quien pueda hacer lo que quiera, porque en verdad la divinidad nos marca límites. Todo está regido por leyes y Ubaldi lo describe muy bien. Entonces, en esa constante emanación de la divinidad hacia la materia, que es como se van formando los mundos, y llega un punto en que la materia regresa hacia la divinidad, es donde nosotros podemos encontrar esta paradoja aparente de que podemos hacer lo que queramos, pero dentro de un estricto límite que nos establece la ley. Entonces, si nos alcanza el tiempo, creo que Vicente recuerda ese capítulo, lo invitaría para que nos ampliara un poquito más el tema. Gracias. Gracias. Patricia Otero, por favor, adelante. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Voy a tratar de ser lo más breve, así pueden hablar los demás. De la lectura que teníamos hoy, yo lo que rescato es el tema del prejuicio humano con respecto a las personas que vivían debajo del monte y temían subir. Cuando llega Moisés con sus acompañantes, él tiene la certeza de que tiene que subir, porque él sabe lo que le espera arriba. Y sus acompañantes, sin embargo, sin saberlo, lo acompañan para no dejarlo solo. Y cuando llega se encuentra con los anacoretas. ¿Qué quiero decir con esto? Trasladado a hoy, todos podríamos pensar que la gran mayoría de la gente tiene el prejuicio de acercarse o ir hacia lo desconocido, aún teniendo el sentimiento y la fe de saber que a donde vamos a ir, con la confianza plena en el Maestro, vamos a encontrar lo que esperamos recibir. Vencer ese prejuicio, a eso me refiero. El hombre se maneja por sentimientos, y ese sentimiento lleva a una acción y a una reacción. Entonces, vencer el miedo a lo desconocido, vencer el prejuicio hacia el otro. Nunca sabemos qué hay detrás de otras personas o situaciones. Con la fe y el amor podemos llegar muy lejos y vencer todos los obstáculos. Más allá de las guerras, más allá de las bajas vibraciones, podemos vencerlo. Creo que el mensaje es ese, para mí, ¿no? Que lo que rescato de la lectura de hoy,
que venciendo los prejuicios podemos llegar muy lejos, atrevernos a experimentar y con nuestro libre albedrío saber qué es lo que nos sirve, qué es lo que no, o qué es lo que nos hace bien y qué es lo que nos hace crecer y vibrar más alto. Un abrazo enorme para todos, los tengo a todos en mi corazón siempre presente. Muchas gracias. Katinka, por favor. Gracias, hermanos. Buenos días, América. Buenas tardes. Gracias a Dios que estamos aquí. Un gusto escucharlos. Un regalo del cielo. Y más grande regalo leer nuestro amado Moisés. Ay, Dios mío. Bueno, todo lo que tiene que ver con nuestro Mesías nos abraza, nos eleva. Bueno, una frase que me llama mucho la atención. Toda la lectura es impresionante, ¿no? Los anacoretas, Dios mío, qué seres tan evolucionados, pero están en cuerpos, pues, normales, y todo lo que vencen por amor, paciencia, están ellos encerrados. Pues, por supuesto, un ejemplo de hermandad, no críticas, no juzgar, están trabajando, permanentemente trabajando, y la tolerancia, el amor entre ellos, bueno, es de otro mundo, definitivamente. La frase que me llama la atención es: os esperábamos, maestro, y nuestro corazón os llamaba con una tenacidad que a veces os habrá sido molesta, decía el hermano mayor que llamaban guardián. Os esperábamos, maestro, y nuestro corazón os llamaba con una tenacidad que a veces os habrá sido molesta. Mi sentir es que como humanidad, yo así debo hablarle al maestro, con una tenacidad. Yo espero que no molesta, pero sí, así es mi sentir, es lo que ellos me están diciendo, así se le habla al maestro, con tenacidad, diario, cada instante, cada momento, en cada persona que tiene esa necesidad, que creo que somos todos. Siempre tenerlo a él como este punto de inicio y como está, pues voy a decirlo así, como esta meta, él es todo, todo. No dejar de pedirle que nos asista en cada momento. Y él nos escucha y pedirle pedirle que me permita sentirlo más. Porque en cuanto los pensamos, a los seres de luz, nos lo dicen acá en la obra, yo aquí lo aprendí escuchándolos a ustedes, al hermano Cande, que dicen, cuando lo piensas, ya está contigo. Entonces yo no lo siento, a veces sí, a veces no, pero ese a veces es lo que yo debo de trabajar, es esta permanente conexión. Él la tiene conmigo, pero yo soy la que no lo entiende. Entonces ese trabajo permanente que nos regalan ellos como guía para llegar a nuestro Padre Celestial y tener esta conciencia, es irla despertando y elevando, es poder estar con Él y sentirlo. Es mi comentario. Gracias, hermano. Gracias, Katinka. Daniel, por favor, adelante. Bueno, un abrazo fraterno para todos mis hermanos. Y quería tener algunas reflexiones finales, un poco para poner en orden mi cabecita, ¿no? Y después de leer 2 veces el capítulo de los genios, me detuve siempre en el mismo lugar, donde dice la materia es tiniebla que sobre ese espíritu. Es una vieja ley. Y traté de compararme yo en este momento con los anacoretas de esas edades, de esas viejas edades. Y si ellos sabían que Moisés, la personalidad de Moisés en ese momento iba a subir hasta donde estaban ellos, ahí en el Kilimanjaro, y se preparaban a hacerle preguntas porque tenían más dudas que certeza. Y yo, que también tengo más dudas que certezas hoy en mi corazón con respecto a tantas cosas, si ellos que estaban dedicados a esa vida de entrega y de meditación y
desarrollo del espíritu y con toda la evolución que tenían desde la época del Yugo y la época de la Atlántida, todas esas vidas dedicadas al espíritu, tenían tantas dudas en ese momento que esperaban que Moisés se las aclarara, porque decían más preguntas que hacer y respuestas que esperar de él. Qué difícil se nos hace hoy en día, donde la materia no es solamente materia, sino también son toda la vida moderna, que entorpece al espíritu, con todo el desarrollo de la tecnología, etcétera, etcétera, que en ese momento no había. ¿Cuántos obstáculos, cuántos mayores obstáculos tenemos ahora para el desarrollo del espíritu que en ese momento, y a pesar de eso, para ellos que eran chispas divinas en ese momento, ya dedicados al desarrollo espiritual exclusivamente en esas cumbres? Bueno, me sigo preguntando cuántas dificultades que tengo yo personalmente en este país y ahora en el mundo, porque antes era despertarse a la mañana y ver cómo nuestros gobernantes de la Argentina estaban en ese momento para saber para dónde íbamos, porque es un país realmente con gobernantes que deja mucho que desear, como decía Aristide de México. Y realmente ahora, con todo lo que está pasando en el mundo, me doy cuenta de que toda la incertidumbre se ha trasladado también al planeta, que no saben cómo se va a levantar este Putin a la mañana para saber si seguiremos siendo planeta Tierra o seguiremos siendo el desecho de la guerra nuclear. No, todo esto son cosas que surgieron a partir de esta lectura y esto principalmente entrecomillado del capítulo que dice la materia es tiniebla, que eso es el espíritu. Creo que mucho más ahora que en ese momento. Bueno, son reflexiones mías que quería compartir. Gracias. Gracias, Daniel. Vicente, por favor, adelante. Gracias, Candelario. Efectivamente, el tema que en el libro de Pietro Ubaldi, La ley de Dios, especifica con claridad determinados mecanismos que establece el creador para que el concepto del libre albedrío sea un concepto que se desarrolle en estos niveles de evolución a los cuales el mismo creador pone límite. Quiero decir, según Pietro Ubaldi, el desarrollo de la ciencia en un momento dado puede llevar a unas creaciones de artilugios o de mecanismos o de elementos que pueden hacer peligrar la existencia del planeta, por ejemplo, ¿no? Entonces eso lógicamente está limitado por el Padre. De hecho, cuando se habla de que Lemuria y Atlántida fueron hundidos es porque precisamente, como bien se explican en los textos, la ciencia avanzaba más que la moral y llegaba un momento peligroso en que podía desencadenar un movimiento que fuera peligroso para la existencia del planeta y de la humanidad en aquel momento. Entonces el Padre pone límites al libre albedrío del hombre. El libre albedrío del hombre funciona hasta que atentamos o intentamos atentar contra lo preestablecido en el desarrollo de la vida en el planeta, lo que el Padre tiene pensado para él, y ahí no podemos traspasar ese límite. Con ese límite, si llegamos a ese límite, pues bueno, se mueven otras fuerzas distintas para poder eliminar que suceda algo. Hiperbigracia. Si ahora se moviera el tema para una guerra nuclear y no estuviera contemplado por la divinidad, lógicamente no va a haber guerra nuclear,
por mucho libre albedrío que tenga el hombre, porque el Padre no lo va a permitir. Entonces se mueven los movimientos, se realizan movimientos adecuados para eliminar la posibilidad de que exista una guerra nuclear. Todo eso lo lleva, el creador lo lleva, bueno, bastante bien, y ahí especifica, efectivamente, el libro del libro albedrío especifica la limitación, el libro de Pietro Baldi especifica la limitación del libro albedrío para estos niveles de evolución. En cuanto al somos uno y el libre albedrío, no existe incompatibilidad, porque en el progreso, en el avance, en la evolución del ser, a medida que se va purificando y se va integrando en niveles de luz y llega a niveles donde el amor se hace en ello, el ser lo que ansía es que sea la voluntad del Padre la que se manifieste en él. Y entonces entrega su libre albedrío. En esos niveles es la voluntad del Padre, ¿no? Porque es el deseo del ser a nivel arcangélico, a determinados niveles de luz, donde prácticamente yo lo único que deseo es que sea el Padre quien se manifiesta a través de mí, y entonces es la voluntad del Padre y es el libre albedrío del Padre, y a mí se cumple lo que sea el Padre. Y ahí somos uno con Él. ¿Entiendes? Pero claro, hasta que lleguemos a ese momento, hasta que llegue ese momento, tenemos que pasar por determinadas fases en nuestra vida de aprendizaje y de experiencias que lógicamente nos van a hacer comprender después cómo es el desarrollo de la vida. Nada más, gracias. Gracias, Vicente. La señora Juana de Chile, adelante, por favor. Hola, hermanos, buenas tardes, buenos días en el mundo. Una pequeña también reflexión que, bueno, todas las lecturas, todo lo que nos ha llevado por el camino Huguito es perfecto, como que de una cosa vamos pasando a otra, para saber cada día más. Y yo en esto entiendo por mí, ¿no? Que me acerco más con cada lectura a la humanidad que estoy viviendo. Porque, bueno, hay dichos que dicen nada de rencor, falta de respeto, todo lo que hacemos los seres humanos. Entonces, ni siquiera atentar contra el hermano con la idea, con un pensamiento que es invisible, que solo lo sabe uno, pero yo pienso también lo sabe el Cristo. Y ahí donde yo voy tratando de ir purificando todo y viéndome a mí misma, que son muchas las debilidades, no solamente atacar a un hermano, hacerle mucho daño, sino que hay unos daños tan minúsculos, pero son terribles. Entonces, yo por lo menos me preocupo más de eso, de que ver dónde estaban los maestros en las montañas, que yo además le tengo miedo a las alturas, y que feliz iría al Kilimanjaro a conocer y todo, pero ¿qué saco si a lo mejor en otra, cuando mi alma esté más elevada, podré hacerlo, ¿no? Con más facilidades, que ahora no se puede mucho viajar, y en eso yo estoy ahora, como que en lo que estoy viviendo, con la familia, con los amigos, con los vecinos, que a veces son muy complicados, y uno saca su yo humano y contesta a veces mal, y eso es lo que uno tiene que cambiar. Yo, para mí, pienso que es eso, algo que uno dice es muy fácil, pero si uno es también, porque sabemos que hay signos que son más agresivos, signos que hay sociedades que han traído hijos con muchas carencias y son agresivos, los papás son agresivos, la familia, entonces les va a costar mucho más. Pero yo creo que por ahí va, porque el maestro era pura dulzura, puro amor, los codras, lo que nos muestren de los maestros, lo que nos muestren de ellos, y se arrepentían rápidamente. Además que nosotros estamos en tercera dimensión. Yo me pregunto, ¿cómo sería el maestro en tercera dimensión? Porque él también ha pasado por todos los reinos, por todas las esferas.
a llegar a donde está. Entonces yo me digo, Juana, que me llamo Juana, cálmate porque estás en tercera todavía. Da gracias que ya estás en el camino, pero síguelo siempre. Y sigue cambiando, y sigue de a poco. Y el Padre y el Maestro te van a ir cambiando de esfera, de vibración, de todo lo que anhelamos. Y es día a día, con tanta cosa. Ahora el mundo está un caos, pero no meterse con eso. Y si a uno lo protege el Maestro, que yo ando con, él anda aquí al lado mío, me envuelvo en su manto, gracias a él no nos ha pasado nada, porque Chile está, pero peor que en la guerra. Entonces, dar gracias todos los días, a cada rato, que no nos falta nada, y menos esta parte espiritual. Y gracias a todos, porque todos aprendemos cada día más, uno de cada uno, o de otras opiniones, porque todos somos uno, pero somos tan diversos en pensamiento, en sentimiento, en todo. Entonces, gracias, hermano, porque uno aprende, aprende y aprende. Y sigamos siempre perseverando, es lo que quiere el Maestro. Porque yo creo que él llegó a ser lo que es solo perseverando. Aunque haya libre albedrío y nos caemos y nos volvemos a parar. No. Seguir. Y saber bien esos términos. Libre albedrío. ¿Qué es realmente? Claro, yo soy así, ¿qué? No. Bueno, esa es mi idea, pero pensar en todo realmente. Muchas gracias. Y vamos a seguir. Y admiro a todos los que siguen, porque tengo un amigo que tiene muchos problemas y él sigue. No importa, ya va a pasar, no importa, ya pasó. ¡Ah! Alegría. Alegría, gratitud, perdón y todo lo bueno de la vida, del Maestro. Gracias. Gracias, señora Juana. Muchas gracias. Adelante, Patricia, por favor. Yo quería comentar, sí, con respecto a lo que hablé, quizá hablé muy rápido y no terminé el concepto. Yo en mi mente hice un paralelo entre el Monte de los Gigantes y el Cristo, y el prejuicio del pueblo que vivía debajo y no se animaba a subir. En ese sentido, yo lo que digo es, con respecto al libre albedrío, es la decisión de subir o no y llegar a él, porque nos está esperando. Él está ahí. No había nadie que impidiera a ese pueblo, se lo impedían. De hecho, cuando Moisés baja y les informa que ahí vivían los anacoretas, le agradecen, porque habían vivido en el miedo, en el temor, sin animarse a subir, porque si está en la ley de cada uno llegar y subir y vencer los miedos y utilizar nuestro libre albedrío para tomar una buena decisión, o quizá errada, y corregirla, el camino debería ser ese, entiendo yo. El Maestro está ahí y nos espera. Él podría ser el Monte de los Genios. Eso era lo que quería decir. Un abrazo enorme. Alina, adelante, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Yo me rescato hoy de lectura un párrafo muy cortito, pero quiero comentar. La tercera porción escaló los montes de la niebla, montes de la luna, llamados así porque casi siempre están ocultos por espesas cortinas de nubes grisáceas que los hacen invisibles a los ojos humanos. Entonces, es algo que nosotros no podemos ver con ojos humanos, ¿no? Y más adelante Moisés dice que yo no puedo llegar allí, y traduce en conversación, ¿no? Pero me llamó mucho atención esto que me gustaría investigar, o alguien me puede ayudar y hablar a referente a esto, a Montes de la Luna, porque aquí no hablan de, digamos, hablan de territorios, ¿no? De montes, pero aquí habla de montes de la luna, montes de la niebla, que no podemos ver con ojos humanos. Gracias. Gracias, Alina.
para terminar con los lectores, un lector, Alejandro, tiene muchos años en FSU, pero estaba leyendo solo. Ahora se está integrando a la fraternidad. Alejandro, por favor, adelante. Sí, buenos días a todos desde la ciudad de Mérida, en México. Muchas gracias por estar participando con ustedes, gracias a Dios, en esta obra tan importante. Y hablando del capítulo, un gran resumen que interpreto yo y que les quiero compartir, aunando a todo lo que han dicho mis compañeros, tiene que ver cómo esta misión de Moisés tiene que ver con subir a montañas tan altas como el Kilimanjaro, y sube, e inclusive con estos sabios y genios que están allá arriba, tienen dudas y sufren. Y cómo para la gente que vive en las llanuras, al final del día, esta gente cree que esos fuegos o esas luces fatuas que hay arriba son cosas malas, cuando de lo que se trataba es que en esa inmensidad de la altura vivían seres extraordinarios y grandes maestros de luz que se alejaban de toda la perversidad que existe en la parte más baja, donde no se comprende la obra de Dios y evidentemente la obra que hoy nos enseña Mamita con su vasto conocimiento y su acercamiento a estos seres de luz del universo. Muchas gracias por permitirme estar con ustedes y estoy muy, muy contento y espero seguir participando de una manera permanente. Gracias. Gracias, Alejandro. Hugo, por favor, tu micrófono. Me permito agradecerle a Alejandro la bienvenida que nos brinda a su corazón, ¿no?, a integrar nuestra pequeña hermandad. Y confío que algún día nos podamos reunir todos en un punto donde todos nos sintamos iguales. Gracias por permitirme este candelario, este pequeño comentario. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Por favor, Juanis de Colombia, si nos puede cerrar esta reunión, esta hermosa reunión. Mis amados hermanos, como bien dice Cande, hemos llegado al final de esta hermosa reunión. Cuando contemplo la personalidad de Moisés, el vidente del Sinaí, honestamente, en mi caso siempre me quedo en un profundo silencio expectante, tratando de beber con muchas ansias, como si tuviera enfrente una gran catarata de conocimiento, de vibración, de fuerza, de energía, de un comienzo para la humanidad, porque cuántos siglos y siglos pasaron para que la psiquis de la humanidad pudiera estar preparada para ese momento y recibir la ley divina, ¿no? Recibirla, ¿no? Y a partir de allí empezar a ejecutarla, empezar a reflexionarla para que algún día lleguemos como humanidad a amarla. En lo personal, me tomo de un bellísimo pensamiento que nos compartió nuestro hermano Vicente. Y es esto que él dice de que hay un momento en donde el alma, en su absoluto dominio del libre albedrío, decide que solo sea la voluntad del Altísimo quien gobierne sus pasos. Y es como si de alguna manera, o por lo menos así lo entiendo yo, en la plenitud del libre albedrío le devuelve el libre albedrío al Padre Celestial. Le dice, reconozco que eres tú quien puede conducirme y que no soy yo quien autosuficientemente puedo dar los pasos certeros hacia mi evolución, hacia el florecimiento de lo que debo llegar a ser. Y si observamos, por lo menos yo me detuve allí,
Moisés, con semejante preclara capacidad interior, mental, un gigante, sentía, escuchaba en silencio, observando con cuidado cómo el Padre Celestial le iba marcando por dónde tenía que andar. Ese momento en donde los pastores se le cuentan qué es lo que pasa en ese monte de los genios. Y él sabiendo, por su altísima evolución y por su lógica, que lo que los pastores le estaban transmitiendo eran pues supersticiones, creencias de ellos, cosas propias de pronto de su infante pensamiento. Miren el respeto con el que el maestro escuchaba a todos e iba reflexionando e iba como guardando en su interior todo eso que le decían e iba escuchando de alguna manera en el sentimiento la voz de Dios que le decía que era lo que debía hacer. Esos anacoretas oraban, llamaban, meditaban, clamaban, pero nunca bajaron a buscar al maestro. O sea, nunca hicieron nada por iniciativa propia, más que cultivarse, conocerse a sí mismo, trabajar en su fortalecimiento, en el desarrollo de todas sus capacidades para estar listos para el momento en donde la divinidad les mostrara cuál era el paso que debían dar. A mí, estos ejemplos de grandes maestros y del maestro de los maestros me habla sencilla y muy altamente de humildad, de abandono total a la voluntad del Altísimo, de que hay mucho que trabajar, no sea que por ponernos a dar pasos por nuestra propia convicción, por más santos que nos parezcan, sin la orientación del Padre, sin que sea Él quien nos lo marque. Un día sí, la ley nos ponga de verdad a hacer algo y no estemos preparados. Por eso fíjense que en la sencillez profunda de nuestra escuela de fraternidad cristiana universal, la conciencia nos llama al cultivo interior, no a buscar expectantemente fenómenos, ni grandezas, ni reflectores, digo yo. Esos anacoretas estaban allá, perdidos completamente, desconocidos completamente por la humanidad y seguramente por siglos y siglos, y lo siguen estando. No necesitan el aplauso de los hombres, mas sí la labor constante, decidida, entregada, de su propio cultivo interior, de trabajar en todo lo que por sí mismos tengan que hacer y el abandono absoluto a la voluntad del Altísimo para poder ser fieles y reales colaboradores del Cristo. Además, por último, diré que la personalidad de Nunvik me parece absolutamente encantadora. Silencioso, servidor, humilde, pues sostenía la materia y todo el entorno de nuestro gran maestro, ¿no? Siempre le he pedido sentimentalmente al maestro que algún día en la eternidad me permita ser el Nunvik de alguien. Gracias, hermanos, por escucharme. Gracias a todos los que participaron en este día, poniendo lo más bello y lo más bueno de su corazón y de su pensamiento. Gracias a Hugo, porque hubo que hacer muchas cosas para que hoy pudiera estar con nosotros y con los que, digamos, gracias a los que le colaboraron hoy para que pudiera estar con nosotros. Nos volvemos a ver el domingo 23 de octubre. Besos y bendiciones para todos y que siempre, siempre la voluntad del Altísimo esté primero. Siempre primero. Gracias. Muchas gracias al Padre, al Maestro, a los maestros, a ustedes. Gracias a todos.